¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, un rato de conversación para hablar de aquellas cosas que nos llegan dentro, que nos llaman, que nos provocan reflexión, que nos inducen a pensar. En tiempos de dificultad, como los que estamos ahora, y en tiempos en los que, y es lo que vamos a hacer, probablemente sea más interesante escuchar que nunca, escuchar las voces que trascienden, las voces de los poetas. Y en el caso del que tenemos con nosotros en esta oportunidad, que tiene dicho que la poesía es el arte de la memoria en la perspectiva de la muerte, siendo que ha estado tan presente la muerte en nuestras vidas, producto de la pandemia y de esta circunstancia tan llamativamente delicada que está viviendo el mundo en este momento, pues como digo, es especialmente grato para mí encontrarme hoy aquí con Antonio Gamoneda. Don Antonio, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, pues yo también estimo que soy bien llegado y que les he encontrado a ustedes bien y agradezco la circunstancia de estar aquí. Quiero además con este encuentro celebrar nada menos que su 90 cumpleaños, que se ha producido en este año difícil del 2021. Ya eso en sí mismo, don Antonio, es una proeza llegar a esa edad. Bueno, no ha sido fácil llegar, ¿no? La vida, bien sabemos, que siendo única y, en fin, innecesaria en términos, diríamos, existenciales, pero muy necesaria a la hora de estar en ella. Hay que permanecer en esa vida. Bien, pues sí, llegué hace 2 o 3 meses a los 90 años. La cifra no me alteró mucho, no, ciertamente no. Pero han pasado poquito tiempo y por alguna razón yo he empezado a vigilarme a mí mismo, a hacer un inventario íntimo de mis dificultades, en fin, a echar un vistazo a mi perfil de anciano. Pero salvo eso y el natural acortamiento de la perspectiva que ha mencionado usted hace un momento, todo va bien. Hay muchas formas de encontrarse con Gamoneda, una de ellas es acudiendo naturalmente a su literatura. Si acudimos a su biografía veremos que estamos en presencia de un premio Cervantes, Premio Nacional de Literatura también. Tiene usted un premio que pocas personas tienen y es que ha sido capaz o ha sido posible que haya introducido usted en la caja de las letras del Instituto Cervantes un texto que va a permanecer guardado hasta el año 2032. Un texto que está ahí cobijado y que esperamos que pueda usted abrir en su momento y podamos leer, porque ahora no me va a decir lo que puso. Bueno, quizá falte un pequeño detalle, es que no seré yo quien lo abra. No sabemos. Pero si proporciona alguna curiosidad o interés, supongo que llegará el momento de su apertura y la curiosidad será satisfecha. Puede ser con resultados significativos o puede ser una última broma que más allá de mí mismo intento gastar a mis amigos. Releyendo bien mis notas, descubro que efectivamente con su elevación inmóvil en 1959 usted obtuvo un accessit de la Donais, con ese libro que fue definitivo también en la recuperación de su trayectoria, con sublevación inmóvil. ¿Usted lo recuerda? Sí. Y además recuerda con mucho cariño aquellas etapas fundacionales suyas en León, a un León al que usted llega muy de niño y en el que se encuentra con las graves dificultades producto de ese momento en el que estábamos en España. Yo, viendo un poco su personaje, siempre me ha impactado, don Antonio, cómo ha influido en usted ver a los presos yendo en cordel hacia San Marcos desde el balcón frío de su casa y escuchar los gritos de las mujeres
que se quedaban sin marido y que repentinamente se encontraban viudas. Sí, efectivamente. Estamos en los años de 1936, 37, 38 y alguno más. Yo soy un niño y como cualquier niño me asomo al balcón de casa. Bueno, ese niño tenía mucho tiempo en algunas, sobre todo en el año 36 y parte del 37, porque las escuelas estaban cerradas, claro, a causa de la guerra civil. Y esto proporcionaba a los chiquillos una especie de triste privilegio que para aquel entonces, claro, tenía mucho tiempo. Podían observar todas las cosas que puede observar un muchacho de poca edad, que son muchas. Parece que no, se piensa a veces que no, pero sí son muchas. Y yo diría que en mi caso, al menos, no será el mío solo, la escuela fue sustituida por otras enseñanzas que marcaron mi vida, mi conciencia. Definitivamente, usted mismo ha mencionado las cuerdas de presos que pasaban por debajo de mi balcón, dositos a las 3 o las 4 de la mañana, de las mujeres cuando sacaban a los hombres de las casas y se sabía muy bien para qué. Eso, más luego toda la circunstancia que envolvía esas manifestaciones, vamos a llamarlas, muy fuertes, muy sensibles, era también significativo. ¿Qué era significativo? El silencio de la gente. Como si el silencio no pudiera ser tocado, estuviese entre las recientes prohibiciones que puso sobre nosotros la dictadura, o como si el silencio fuese una protección que las personas se hacían a sí mismas. Eso no lo sé todavía. Puede que fueran las dos cosas. Ciertamente no se podía decir todo, mejor dicho, no se podía decir casi nada. Y es posible que la gente también entendiese el silencio como una autoprotección, porque el que no habla no se equivoca y sobre todo no transgrede la circunstancia amenazante que pueda estar envolviéndole. Ese fue mi aprendizaje, y muchos años después se dio la circunstancia, yo estaba paseando por el Soto de Boñar, un lugar agradable, y no sé cómo, naturalmente, la muy mencionada inspiración no es más que una tensión intelectual especial, no es ninguna cosa que nos llegue de ningún sitio. Bien, entonces aparecieron en mí, por esa tensión intelectual que yo digo, quizá unas palabras que decían: el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. Era el óxido de los barrotes de hierro del balcón al que yo me asomaba para ver las cuerdas de presos y otras cosas más. No lo supe inmediatamente, lo supe un poco después, pero sí, era ese. Que además usted recuerda que estaban fríos, eran
barrotes fríos, en una muy bella metáfora, pero tengo otra también, don Antonio, que usted me hizo recordar releyéndole, y es cómo, enfrentándose a la muerte desde pequeño, usted queda huérfano, sí, pero su padre le lega un libro, sí, y con ese libro usted aprende a leer. Pues sí, efectivamente, y también está relacionado con la guerra civil. Yo tenía 5 años, la escuela cerrada, y yo quería leer. Y en mi casa, ojo, había un solo libro que había traído mi madre, a la que la enfermedad del asma la llevó a León en el año 34. Bien, ese libro, pues mi madre me lo dejó, y yo, de alguna manera, fatigando ahí a la primera y a quien pillase, yo iba identificando signos de letras, palabras, equivalencias, sonidos y morfologías. Aprendí a leer, así fue. Y entonces hay una especie de vínculo entre todas las circunstancias que recaen sobre mí o que me rodean en aquellos años infantiles. Casi todas, como he dicho, están vinculadas de alguna manera con la guerra civil y con la triste manera de vivir los que vivían en la guerra civil. Y todo eso fue mi configuración, mi primera formación, que permanece. Uh-huh. Y luego ya, cuando empecé a escribir, en esa tan fructífera generación de los 50, que usted niega, porque en algún lugar he leído, don Antonio, que usted no cree que existiera como tal una generación de poetas de los años 50. Sin embargo, es cierto que hubo una época muy fructífera en ese momento en que numerosos escritores como usted empezaron a hacer una poesía distinta, ¿no? Ya, sí. Bueno, yo, el hecho generacional, primero, no sé si parece recordar que es Ortega y Gasset el que pone en marcha en la cultura esta noción generacional. Pero en todo caso, la generación es algo muy difícil de localizar y definir. En fin, en España se habla de la generación del 98 y sin embargo en la generación del 98 no se puede incluir a coetáneos de los 98istas que están más bien en el vector que diríamos poético modernista. Bien, esto es ya un dato de la imprecisión de las generaciones. Luego la generación de 1927 es mucho menos homogénea todavía. No hay ninguna relación, por ejemplo, en Federico García Lorca con Jorge Guillén. Bueno, estamos viendo la dificultad. Y luego llegamos a la posguerra y la cultura o los representantes de ella o los propios poetas quizá se empeñan en dibujar una generación. La imprecisión ha crecido, la diversidad de pensamiento, de tonalidad poética, de ideologías, incluso de los teóricos componentes de esa generación es inmensa. No hay nada que poner, es imposible poner a Claudio Rodríguez, nuestro gran, tristemente fallecido, poeta zamorano, digo nuestro porque estamos fronterizos con Zamora. Bueno, a Claudio es imposible relacionarlo de alguna manera, de ninguna, claro, con Gil de Viedma, por ejemplo,
no hay posibilidad alguna. Entonces, ¿qué perfil tiene esa generación? ¿Cómo se puede definir a esa generación si no hay posibilidad de crear los límites y el polígono en el cual la colocásemos? Por volver, el propio Claudio Rodríguez se burlaba de ese concepto generacional. Decía, bueno, déjales, Antonio. Bien, creo que efectivamente simplemente es una especie de invento para el marketing de los componentes supuestos. Y yo, pues no, yo digo que no pertenezco. Además, yo estaba en León, una provincia perfectamente olvidada por la gran metrópoli, y por otra parte no tenía ningún interés. No estoy en la generación. O sea que, para bien o para mal, no estoy ni he querido estar. Claro. ¿Sería también una manifestación, don Antonio, de su faceta heterodoxa, iconoclasta, no gregaria? Porque, por ejemplo, tengo entendido, usted mismo lo ha declarado, que cuando le concedieron el premio Cervantes acabó muy cansado de los fastos del premio, todo lo colateral, e incluso, fíjese, no es fácil encontrarse a una persona a la que le hayan ofrecido un sillón en la academia y que lo haya rechazado porque considera que no iba a estar bien. Eso lo hizo usted, ¿no? Ya. Bueno, sí, el premio Cervantes, con independencia de que yo naturalmente que reconozco que me siento reconocido y me parece, es decir, hay algún placer o satisfacción en ese sentirse reconocido. Y la academia es, claro, yo no sé si en su hipótesis tiene usted o no razón de lo improbable que es que se rechace un puesto en la academia. Yo en la academia tengo grandes amigos, los tenía hace 20 años cuando me propusieron entrar, o antes quizás fue, y lo sigo teniendo. Pero yo, sí, ciertamente, sin ningún mérito por ello, es posible que en mi escritura e incluso en mi actitud para la vida y la convivencia haya cierta heterodoxia que ha apuntado usted. Yo creo que la academia necesita de lingüistas, de científicos o de escritores verdaderamente ejemplares. Yo pensé ciertamente que, bueno, estaba claro que yo no era de la ciencia lingüística, y para mí también estaba claro que mi condición parece que se dice ahora, no me hacía coincidir con la tipología de la Academia Española. Entonces, para sentirme extraño allí y para no hacer nada realmente útil por la lengua española desde los espacios académicos, ¿qué hacía yo en la academia? No tengo otra explicación, y desde luego mi negativa a ser propuesto como candidato, al parecer tenía casi todos los votos, eso me decía el director de la academia y algún amigo más. Yo valoro a la academia, yo no tengo ninguna actitud antiacadémica, pero sí tengo la mía propia, que no me parece coincidente ni favorable totalmente a los intereses de la lengua y de la academia. Y además usted, don Antonio, vivía en León, estaba en León, el niño que abandona los estudios
y se pone a cargar de carbón la caldera del banco en el que entró a trabajar de meritorio, el militante que silencia su poesía durante 12 años, el óxido se posó en la lengua, el militante comunista en un momento difícil, y la vuelta de nuevo a publicar. Estuvo un tiempo callado, probablemente porque estaba haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, quizá yo tenía razones íntimas, serias, personales, y que eran las que realmente me enmudecían. Pero se viene diciendo, y yo lo acepto, porque fue desde ahí, que mi silencio efectivo comenzó con el, por decirlo así, secuestro que la censura que funcionaba en la España de la dictadura retuvo un libro mío. Al final lo soltó tachando la mitad, y yo naturalmente no podía aceptar esas tachaduras, y entonces me confirmé en que en España no se podía escribir en libertad. Eran años 60, 65 aproximadamente, ¿no? Tengo los expedientes que rescató una doctoranda, los rescató del organismo censor y de sus componentes, los tengo en casa y en alguna tesis andan también. Bueno, quiero decir que ese secuestro que realizó la censura fue lo que me decidió, si ya estaba inclinado yo, sobre todo a no publicar y escribir poco. Y esta fue la circunstancia hasta los años 70 y muchos, en que publiqué mi siguiente libro, Descripción de la mentira, y cuando España ya estaba en la llamada, digo llamada porque no estoy seguro de que fuera efectiva, transición. Permítame que le pregunte, don Antonio, por ese León, en su calidad de testigo presencial de esa época leonesa, porque frente a la falta de libertades evidente, producto de la situación política del régimen, había sin embargo una efervescencia vital. Era un León intenso, era un León dotado de militares, dotado de cabarets, dotado de mucha actividad. Era un León que quienes lo vivieron y a su testimonio presencial apelo reputan como un León muy interesante, un León en el que se vivía muy bien. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquello? Yo pienso que ciertamente, y al menos en León, en los años últimos de vida del dictador y la perspectiva de, vuelvo a recordar la palabra transición, es un interregno que de alguna manera fue un activante de las situaciones tanto íntimas como sociales y culturales. Entonces, pues es posible que estuviera funcionando en ese momento en León, ya que se trata de León, pues, ¿cómo diría yo? Los impulsos socioculturales que se daban a tenor de la dictadura, añadidos con los impulsos culturales que pudiera proporcionar la perspectiva de esa democracia todavía en diseño. Fuera como fuese, tiene usted razón, yo recuerdo, porque es el terreno que puedo, por decirlo así, vigilar con un poco más de atención los actos de carácter seriamente cultural que se multiplicaban en León y en las instituciones
unas que habían nacido instituciones culturales y otras que no, pero que se afiliaban a la cultura activa. Bien, todo esto es ya significativo, pero quizá coincide con la otra zona, que también es cultural, de la manera de trasnochar, de divertirse, de comprar, de convivir y de liberarse de alguna manera, que es una necesidad latente siempre. Entonces sí, así fue, y solo había algunos, quizá yo me contaba entre ellos, no lo sé, en los cuales pesaba el óxido de la guerra civil seriamente, y que estaban más bien orientados al silencio y que hablaban de la desaparición, pero no hablaban de futuro porque no lo veían. No lo veían claro, quiero decir. No sé si le he contestado. Sí, perfectamente. Perfectamente, porque además, en este mismo sentido, y hablando de la territorialidad, ha quedado clara su veneración por Claudio Rodríguez. Como usted, Claudio Rodríguez es un poeta de interior. El zamorano, usted leonés, ¿nunca tuvo la tentación de dar el salto a Madrid? O dicho de otra manera, ¿no piensa usted que la adscripción interior territorial haya podido condicionar la carrera de poetas tan relevantes como el caso de Rodríguez o de Gamoneda? Bueno, tentación yo creo de abandonar León, yo creo que no la tuve nunca. Ciertamente antes del que vamos a llamarle cariñosamente tirón de la academia, hubo otros, sí, de editoriales y del propio, de los no muchos amigos y diríamos con sus vectores y sus relaciones también para el trabajo, por ejemplo, es decir, para los elementos que pudieran atraerme a mí y a mí. Sí, tuve otro par de tirones fuertes, pero no. Cuando yo he dicho que la guerra civil, la contemplación infantil y juvenil de la guerra civil inició mi formación, claro, esa formación necesariamente tiene que prolongarse y se prolonga. Y se prolonga con unos componentes ideológicos, políticos, efectivamente, en aquel momento clandestino, se prolonga con las amistades, se prolonga con la salud, por ejemplo, de mi propia madre, que yo tendría que seguir atendiendo, y con una serie de costumbres que se establecen en la persona, en este caso yo mismo, y que también son configuradoras de su vida. Pero no solamente son configuradoras, el hombre, el individuo, se ahorma a ellas, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Si yo me hubiera ido, me quitaban la horma, ¿no? Eso. Y por otra parte, la horma me proporcionaba alguna noticia de que mi lugar era este. Un león al que yo quería, al que alguna vez quizá tendría algún momento para odiarlo también, al que yo quería y que tenía toda esa población social y sentimental que estamos mencionando. Así fue, así fue. El caso de Claudio es un poco distinto. Claudio para mí es el mayor poeta de la segunda mitad del siglo XX, no en España solo, en la lengua española. Bien, murió joven, antes de los 70 años. Lo siento, realmente, además de gran poeta, yo tenía la suerte de ser su amigo.
Pero decía que el caso de Cádiz es distinto porque tuvo años de electorado en Inglaterra y quizá alguno más, y regresó a Zamora, pero luego quizá las circunstancias económicas le llevaron, quisiera o no quisiera, a Madrid. Por eso he dicho que es distinto. Sí. Usted nace en el año 31. Sí. Gamoneda es un producto de la posguerra, en cierto Claro, modo, sí. lo es. Estamos en el año 2021. ¿Esto es lo que ustedes esperaban? ¿El actual sistema de orden social, de orden político, la prosperidad de la nación, aquello por lo que ustedes lucharon como militantes antifranquistas, ¿esto es lo que ustedes esperaban, Antonio? Tengo que hacer una pequeña rectificación en mi respuesta, no en su pregunta. Podía ser lo que yo deseaba, y lo que yo deseaba tenía un perfil naturalmente como lo tienen los deseos, un tanto abstracto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no solo yo, sino mis coetáneos y compañeros en la actitud ideológica, desconfiábamos de ese perfil, desconfiábamos en el sentido de que no advertíamos la circunstancia preparatoria adecuada para que ese futuro liberado, vamos a llamarlo liberado, se diese realmente. No lo esperaba por esta reserva que teníamos. Sí lo deseaba, pero creo que teníamos razón. Vamos a cortar y a precisar un poco más. Vivimos en una democracia imperfecta, inacabada. No tiene los componentes que deben asistir a la realidad democrática en su totalidad lingüística, social e ideológica. No se han dado. Ojo, no estoy maldiciendo a España o diciendo, no se han dado en España ni se han dado en ningún país quizá del planeta. Entonces el deseo nunca se logra. Se logró. Y en paralelo, en la efervescencia cultural de esa época que usted vivió, en las revistas literarias, usted lideró durante un tiempo un área cultural en la Diputación de León y fue capaz de poner en marcha numerosas actividades. ¿Considera usted, don Antonio, que la sociedad en este momento tiene esa misma vigencia cultural que había en esas postrimerías del franquismo? ¿O por el contrario, esta es una sociedad que se enfrenta de modo distinto al hecho cultural, por ejemplo, a la poesía? Sí, es un modo distinto, porque claro, la transición, para entendernos, ¿no? La transición no como mecanismo político, sino todo el componente ambiental y de la transición. Y el que le sucede posteriormente, que es, por decirlo así, el camino, recuerdo que yo opino que inacabado de la democracia en conseguirla, creaba también nuevas actitudes culturales. Otro tipo también de... la cosa es muy sencilla. Estamos abriendo libertades. También nosotros, la cultura, va a abrir libertad, va a ser así. Bueno, sí, eso ocurrió, pero me parece un poco trivial, un poco
para sentirse bien la gente y para tener la sensación de que está creciendo, pero me parece un poco trivial. Incluso ahora mismo, ciertamente yo no debo quejarme y no me quejo, personalmente, pero ¿qué cultura libre puede haber cuando, si viviera Cervantes y escribiera el año pasado El Quijote, es muy posible que las grandes editoriales se lo rechazasen? ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cultura está intervenida y limitada por las fuerzas económicas. Por tanto, no hay libertad cultural. ¿Qué más me da a mí que en la políticamente se diga que la hay? La hay. ¿Puede Cervantes entonces ser reconocido fuera de intereses editoriales y va a haber ediciones gloriosas de su Quijote? Bueno, es un imaginario, pero creo que, no sé si me habré explicado. Sí, perfectamente. Sobre esa cierta decepción, esa cierta desilusión sobre el papel de la economía, usted tiene un libro, La pobreza, en que habla en efecto de todo ello, de las colas del hambre, del razonamiento. Pero quiero traer un testimonio más, Gamoneda, que me llama mucho la atención respecto del choque entre los intelectuales, los poetas y la realidad política en la que actualmente vivimos. Usted, en su calidad de representante de la Diputación de León, participó en algunas de las reuniones en las que se concibió la autonomía castellano y leonesa, y tengo entendido que usted redactaba las actas muy interesantes que luego nadie le pedía, como que quedaban ahí, como que no tenían ningún interés. Cuéntenos ese episodio. Bueno, vamos a hacer un poquillo de narración sin fatigar a nadie a poder ser. Ciertamente yo estuve en la Diputación Provincial porque a la hora de permanecer en León yo tenía que defender mi subsistencia en León también. Bien, yo, una personalidad muy conocida en aquel entonces, como era don Florentino Agustín Díez, hombre, que me decía: mire, Gamoneda, yo ya sé que estoy en se refería a la dictadura en general, usted tiene que comprenderme. Digo: sí, don Florentino, sí, claro, tendré que comprender a usted para intentar comprenderme a mí mismo. Porque don Florentino, que era el secretario general de la Diputación de León, antes de ser secretario general del Ayuntamiento de Madrid, un hombre realmente tiró de mí, por decirlo de alguna manera, para que creara los servicios de cultura de la Diputación. Bien, yo tenía que aceptar fuera como fuera. Yo tenía mi familia, mis necesidades económicas y mi necesidad ya, diríamos, más ceñida a mi manera de ser, que era la necesidad de abandonar la banca. Yo no coincidía con la mecánica, vamos a decir, laboral de la banca y tampoco con sus intereses. Me sentía mal y preferí venir a la Diputación, donde tenía una relativa libertad, relativa. Yo era consciente de que estaba funcionando en un organismo vinculado al franquismo. Punto. Las cosas eran ahí. Entonces ocurría que para funcionar culturalmente, para hacer el montaje cultural de las cosas leonesas, yo también tenía que practicar una cierta clandestinidad en la Diputación, incluso, que no pareciese que esto era una cultura progresista. Sin embargo, yo trataba de poner en marcha la cultura progresista. Bien, esta paradójica
situación la viví pues bastantes años, más de 20, sí, más de 20 años. Y como usted ha apuntado, yo entré en un terreno, vengo que volver a utilizar mi palabra, paradójico de alguna manera. Yo, ideológicamente, había sido un hombre de la resistencia, modestamente, pero de la resistencia, y entraba en una institución representativa del poder. Bien. Y sucesivamente así fue. Estoy calculando años, porque sí, realmente transición plena. Fueron pocos años los que yo tuve, por decirlo, actividad creativa en los servicios culturales de la Diputación leonesa, coincidente con transición y camino a la democracia. Fueron pocos años, pero no fueron tampoco particularmente difíciles, quizá eran mejores que los anteriores, en los cuales se hacía todo un tanto de tapadillo, por decirlo de alguna manera, sin dejar ver exactamente el color de aquella época. Bueno, al narrar estas circunstancias, sí, le estoy hablando de mi vida, pero también intento hablar simultáneamente del espacio en que mi vida funcionaba, es decir, de León, que puede interesarnos más en esta situación. Es donde tiene lugar la anécdota que yo antes refería, suya en calidad de secretario de actas de las reuniones en las que Martín Villa tenía una voz cantante y donde se concibió la comunidad como algo conjunto entre León y Castilla. Ya, no soy capaz de recordar si conservaba cargos políticos Martín Villa, pero sí que fue el diseñador, por decirlo así, de la autonomía castellano-leonesa. Y sí, yo asistí a varias de esas reuniones y redacté las actas, de las cuales usted mismo ha señalado que nadie hizo caso después. Las tuve yo, no sé si un año o 2 o 3, en un cajón de mi mesa, y me marché de la Diputación sin que nadie me las pidiera. Quedaron allí en el cajón de... Bueno, eso es lo digo para dejar significado a la trivialidad, por no decir fealdad de la forma que tiene las gestiones políticas. Esa en concreto, pero yo quiero tomar esa como ejemplo, y la tomo como ejemplo al ver los resultados de las otras gestiones paralelas políticas. Pero aquello fue así. Sí. Efectivamente, Martín Villa era el diseñador, actuaba con gran autoridad en aquellas reuniones, era un político de la dictadura, pero residual o no, en la transición y en la configuración de las autonomías mandaba mucho. Sí. Un dato más para que yo no crea o no esperase mucho de la transición ni del crecimiento democrático subsiguiente. Le voy a pedir consejos sobre algunas cosas que nos pueden ser útiles, no solo a nosotros, a los que le estamos viendo, sino en la medida en que nosotros mismos podemos aprovechar su experiencia, don Antonio, porque, por ejemplo, usted ha abordado su vejez de un modo distinto desde que es abuelo a cuando no lo era. Creo que ser abuelo le ha cambiado un poco la vida. Sí, sí. Dígame en qué medida. Esa condición es importante en los términos de que hay una
gran sorpresa feliz en el hecho de la aparición de un ser que es parte de tu propia naturaleza y que aparece a vivir, que está ahí viviendo, que tú le reconoces como parte de tu naturaleza en todos sus órdenes, íntimo y en el más biológicamente visceral o visceralmente biológico. Esa aparición abre espacios distintos. Efectivamente, yo no fortaleció no me libró de las enfermedades ni de las debilidades orgánicas, que duda cabe, pero yo tuve a partir de esa criatura una inyección cuyo dato principal es de satisfacción, de alegría y de contemplación de un porvenir que ya no es el mío quizás, y aceptación de ese porvenir, lo cual implica aceptación de mi propio acabamiento. Y hablando del acabamiento y hablando de la muerte, que es una constante en la vida de todos nosotros, la muerte en su vida, pues desde joven usted es huérfano, desde muy corta edad. De hecho, antes yo citaba una definición que usted hace de la poesía como el arte de la memoria en la perspectiva de la muerte, que es una frase suya. Háblenos de la muerte. ¿Cómo se enfrenta usted en este momento a la muerte? ¿Cómo cree que deberíamos enfrentarnos el ser humano a la muerte? Trataré de contestar, aunque es difícil, porque la primera parte de la contestación, y quizás sea la primera y la segunda y la última, en todas partes, es que mi enfrentamiento con la muerte supone no enfrentarme con ella. Si yo fuese constantemente, todas las horas del día, el hombre que mira el reloj y el calendario para ver cuánta vida ha consumido y calcular la que le puede quedar, cuando el hombre, ese mismo hombre, imagina cómo va a ser sus últimos instantes, y cuando luego hay algún hombre, no es cosa difícil y quizás no lo logramos todo, capaz de concebir su propia desaparición, ella no se va a sentir desde el interior de sí mismo, no se va a sentir a sí mismo ni a nadie, y nadie le va a sentir. Todo esto es pura abstracción, pero es que ante la muerte no cabe más que la abstracción, no cabe más que la sospecha de lo que pueda ser la desaparición. Y si me pregunta por mí, tratar de una conducta existencial que supone en cierto modo aceptación, aunque no se dice y no lo digo, no se puede aceptar la muerte como no se acepta un plato repulsivo, ¿no? Pero se sabe que está ahí la muerte y el plato. Y no nos tiramos a un pozo porque la muerte está ahí, o el plato repulsivo está ahí. Claro, esa aceptación pasiva es la que yo creo que practico. Porque en el caso de la muerte, usted que es agnóstico, o que por lo menos se manifiesta así, ¿no es una incógnita o la da usted por despejada? Es decir, se acabó. Se acabó todo. Es una incógnita en el sentido de que es desconocida. Pero claro, es
realmente hay una incógnita en lo que no puede ser conocido, es decir, un problema matemático que tiene los términos del problema equivocados. ¿Es una incógnita? No, es un sinsentido matemático. Bien, hay algo que se parece a esto en la muerte, porque ¿cómo podemos preguntarnos por lo que no existe? ¿Qué es? Sobra la pregunta. Bien, esa es una prolongación de mi manera de entender la existencia y, claro, mi incapacidad de entender la inexistencia. Por lo tanto, Gamoneda, usted continuará en su poesía. Polvo serán, más polvo enamorado, en una remembranza quevedesca que les da a ustedes los poetas una capacidad de vivir en el tiempo cercana a la inmortalidad. El gran Quevedo en esta ocasión es optimista. Polvo sea y se acabó. Pero bueno, está muy bien. Quevedo es grande y esa especie de falsa profecía es iluminadora también de esa inexistencia. Antes de la inexistencia viene una gran luz, que son los versos de Quevedo, y nos ponen un hermoso telón delante. Bueno, pues valga, yo le aplaudo, me parece bien. De todos modos, si evaluamos las potencias del ser humano, yo considero de las más relevantes la memoria. La suya es excepcional. A sus 90 años tiene una memoria potente y muy nutricia, porque es capaz de traducir sus experiencias vitales a quienes las compartimos con usted. Sí, me gustaría que todo lo que me dice usted coincidiese con la verdad, pero quizás es demasiado generoso. Yo veo que no me acuerdo a veces de cómo era la ciudad que vi en no sé qué país, o cómo se llamaba un poeta del siglo XV. Miré, mi memoria está llena de lagunas, Bueno, serán pequeñas, quizá los aspectos que pudiéramos decir mayores o más radicados en mí mismo, quizá los conservo, sí, pero el detalle vivencial que hay a lo largo de una existencia, eso no me extraña, y usted seguramente estará conmigo de acuerdo que muchos ancianos recuerden su niñez exclusivamente. Usted de hecho recuerda con nitidez cómo su madre, ya en su ancianidad, bajo sus cuidados, recordaba a su padre y le echaba de menos, decía que no había llegado todavía, porque la memoria es una remembranza, es un revival, es una vuelta atrás. Sí, a mí no me reconocía, pero estaba esperando a que llegase mi padre. ¿Cuánto tarda hoy, Antonio? En todo caso, la memoria de los poetas es una memoria sensorial. Sí. Y es una memoria, con independencia de los datos de la vida, la memoria es esos barrotes y el frío de esos barrotes, año 1937, 38, y esa memoria es la que nos vale. Lamentablemente el tiempo es implacable y nuestro tiempo también está llegando a su fin. Yo le quiero agradecer este rato de conversación, de habernos aprovechado de su memoria como poeta y de su experiencia vital como leonés, un asturiano afincado en León toda su vida, y sobre todo dos cosas que le quiero subrayar. Una, su gran honestidad, una persona que es capaz de renunciar cuando le dan el premio Castilla y León
a una antología que le ofrece la Junta de Castilla y León y usted prefiere que no se haga porque cuesta mucho y que el dinero se destine a otra cosa, o esto mismo que decimos de haber renunciado a un sillón de la academia, a mí me parece que la honestidad es una de sus virtudes más relevantes, don Antonio. Yo agradezco sus estimaciones mucho y, bueno, quiero decir que no me costara, esas cosas que usted menciona no fueron un gran sufrimiento para mí, pero tengo otra gratitud con ustedes, y es que tienen que darse cuenta de que yo he hablado sin estar cohibido, me he sentido de tal manera que hablar con ustedes y lo que pueda escuchar los televidentes es para mí una situación de liberación para mí mismo. Pues le agradezco muchísimo y este rato de conversación, y a ustedes también, que nos hayan acompañado, y espero que, como nosotros, hayan podido disfrutar del testimonio vital de Antonio Gamoneda. Tendremos más oportunidades de seguir encontrándonos con personajes de esta envergadura aquí en Canal Fundos Forum.